1752. El sistema del patrón oro fue ideado por David Hume, trabajo que es catalogado como el primer modelo de equilibrio en economía. Este sistema indica que cuando un país, por ejemplo, Gran Bretaña, incurre en déficit comercial con otro, supóngase Francia, el oro de la economía británica será trasladado hacia la francesa. Ello produce que la oferta monetaria, en Gran Bretaña disminuya, por lo que sus precios también disminuirán. Por el contrario, si en la economía francesa hubiera mayor oferta monetaria, resultaría en un aumento de sus precios. El sistema monetario patrón oro fue abandonado años después de sucedida la Gran Depresión de 1929, para evitar que precios y salarios descendieran en respuesta a una reducción generalizada de la demanda global. Los ajustes recayeron sobre la cantidad de empleo total. El abandono total del patrón oro ha generado un crecimiento enorme y disparatado de la oferta monetaria mundial, muy superior al crecimiento total de los bienes y servicios que la sociedad es capaz de producir, y que las depresiones económicas causantes de desempleo y pobreza perduran después de largos periodos de devaluación. El sistema monetario patrón oro es un enemigo natural del neoliberalismo económico, pues restringe el enorme crecimiento de la oferta monetaria mundial. 1776. La presidencia de James Monroe adoptó su famosa doctrina América para los americanos, que significa América para los norteamericanos. Con esta declaración, comienza a Estados Unidos un periodo imperialista de expansión y colonialismo, no solo en el continente americano, sino en todo el mundo. Adam Smith fue un economista, filósofo escocés, pionero de la economía política, también conocido como el padre del capitalismo. Smith escribió su obra clásica, La riqueza de las naciones, considerada su obra magna y la primera obra moderna de economía, donde Smith usó por primera vez el término la mano invisible del mercado. Smith argumentó, la competencia interesada en el mercado libre tendería a beneficiar a la sociedad al mantener los precios bajos, al mismo tiempo que crearía un incentivo para una amplia variedad de bienes y servicios. Sin embargo, se mostró cauteloso con los empresarios y advirtió de su conspiración contra el público o de algún otro ardid para subir los precios. Smith advirtió que un sistema político dominado por las empresas permitiría una conspiración de las empresas y la industria contra los consumidores, y las empresas tramando influir en la política y la legislación. Smith afirmó que el interés de los fabricantes y comerciantes, en cualquier rama de comercio o manufactura en particular, es siempre diferente e incluso opuesto al interés del público. 1798. Thomas Robert Malthus publicó su ensayo sobre el principio de la población y sus efectos futuros, sobre el cual la población humana crece en progresión geométrica, mientras que los recursos lo hacen en progresión aritmética. A pesar de que esta teoría no contempla el avance industrial, que actualmente ha conseguido que la producción de alimentos aumente casi geométricamente, muchos han sido los que se han apoyado en esta teoría para justificar las medidas del control de la natalidad y así evitar la llegada de la catástrofe malthusiana por exceso de población en la Tierra. En 1955, en la India se estableció el primer programa de planificación familiar fomentado por un gobierno y con la ayuda del Population Council, fundado en 1952 por John D. Rockefeller III, junto a Frederick Osborne, dentro de un ambicioso plan de desarrollo económico, mediante métodos coercitivos que fomentaron la esterilización obligatoria y el pago incentivado a los trabajadores del programa por número de parejas esterilizadas. En 1972, por encargo del Club de Roma, el Instituto Tecnológico de Massachusetts elaboró el informe Límites al Crecimiento, que concluye así: no puede haber un crecimiento de población económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados. Este informe fue actualizado en 1992 y en 2004, con las mismas conclusiones. En 1974, el secretario de Estado Henry Kissinger identificó el crecimiento de la población de los países del tercer mundo como un asunto de máxima importancia. El documento NSSM 200 expone que las regiones industrializadas dependen en gran medida de los países menos desarrollados en cuanto a las materias primas y minerales, y dicho acceso puede verse en peligro por los asuntos políticos y económicos. Para ello los
deben animar a los líderes de los países menos desarrollados a asumir el liderazgo de la promoción de la planificación familiar. También Henry Kissinger, influyente político de los Estados Unidos y fundador del Grupo Bilderberg, dijo en 1974, la despoblación del tercer mundo debería ser la principal prioridad de la política exterior en el tercer mundo. Para Kissinger, la población debería ser, en todo caso, inferior a 500 millones de personas. Cyrus Vance y Zbigniew Brzezinski señalaron en 1980 que toda la política norteamericana debería depender del control de la población mundial. El libro publicado en 1977, llamado Ecocience de John P. Holdren, analiza el problema de la superpoblación. Dos cosas llaman la atención sobre este trabajo. La primera es que propone soluciones que van desde la planificación familiar voluntaria hasta formas forzadas de control de la población. Aborto obligatorio, añadir esterilizantes al agua o alimentos básicos y esterilización forzada a las mujeres una vez que han dado a luz un número prefijado de hijos. La segunda cosa es que Holdren era el asesor científico del expresidente estadounidense Barack Obama. En Perú desde 1996 al 2000, bajo el mandato de Fujimori y con el apoyo financiero de la ONU y la Agencia Internacional del Desarrollo de se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías, en el marco de un plan masivo de salud pública y con el objetivo de disminuir el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú. La población mundial actual, según datos de Census.gov, es de 7.815 millones de personas. Utilizando los datos del Estudio Global de la Carga de Morbilidad 2017, los investigadores predijeron que las poblaciones con reducción más rápida se encontrarán en Asia y Europa Oriental y Central. Unos 23 países, entre ellos Japón, Tailandia, Italia y España, verán la reducción de sus poblaciones en más del 50%. Sin embargo, la población del África subsahariana podría triplicarse, poco menos de la mitad de la población mundial será africana a finales de siglo. El número global de personas mayores de 80 años podría multiplicarse por 6, de 141 millones a 866 millones. Mientras tanto, se pronostica que el número de niños menores de 5 años disminuirá en más del 40%, de 681 millones en 2017, a 401 millones en 2100. No solo la población se reducirá, sino que la sociedad generalmente será más vieja, lo que tendría un impacto sustancial en el crecimiento económico. Habrá más personas que necesitan recibir beneficios de gobierno, ya sea seguridad social o seguro de salud, y menos personas que paguen impuestos. El expresidente ruso, Mikhail Gorbachev, piensa que la reducción de la población mundial en un 90% sería la adecuada. Tenemos que hablar más claramente sobre sexualidad, la anticoncepción, sobre el aborto, sobre valores de control de la población. Debido a la crisis ecológica, en definitiva, es la crisis de la población. Reducir la población en un 90% y no habrá suficientes personas para hacer un gran daño ecológico. En junio de 2012, la revista The Lancet Infectious Diseases alertaba en un artículo que el 36% de los 1.437 fármacos para combatir la malaria en el sudeste asiático eran falsos. Así también el 20% de los 2.634 fármacos estudiados en el África subsahariana. Además de los fármacos falsos, otro tercio de las muestras no tenía la calidad adecuada. Quienes están financiando al UNFPA y a la OMS son la Fundación Rockefeller, el Population Council, la International Planned Parenthood Federation, la Fundación Ford, Bill and Melinda Gates Foundation y Dave and Lucie Packard Foundation, entre otros, y todas ellas comparten un gran interés por controlar el crecimiento poblacional, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Con un fin lucrativo, la industria farmacéutica obtiene beneficios de la planificación familiar. El anticonceptivo quirúrgico Norplant fue probado por la Population Council con la colaboración de la USAID, Agencia de para el Desarrollo Internacional, y financiado por Warren Buffett, en más de 500.000 mujeres brasileñas y en millones de mujeres del tercer mundo. La estrategia de Estados Unidos es financiar la ayuda contra el SIDA en África,
con la condición de que los gobiernos africanos compren medicamentos de las multinacionales estadounidenses. Se les impone cumplir cuotas de esterilización y programas de control de la población, para recibir ayuda o incluso para negociar su deuda. Esta teoría malthusiana ha hecho mucho eco dentro de las personalidades del neoliberalismo mundial a través del tiempo, y han estado empecinadas en reducir la población mundial, especialmente de la clase pobre. 1815. Nathan Mayer Rothschild fundó el Banco de Londres. En 1814 el gobierno británico recurrió a los servicios de esta entidad financiera para financiar la campaña contra Napoleón. En julio de 1815, las autoridades británicas consideraron que la guerra contra Napoleón estaba perdida, debido a voces dirigidas Rothschild, que aseguraban que Napoleón había vencido en la batalla de Waterloo, y se dirigía a invadir el Reino Unido. Rothschild aprovechó esta actitud y se puso a vender sus acciones, y así lo hicieron los accionistas ingleses. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Inglaterra sufrió un colapso. Mientras tanto, los colaboradores de Rothschild volvieron a comprar las acciones por un bajo precio sin precedentes. Una vez que Napoleón perdió la guerra, Nathan Mayer se apoderó de la bolsa. La familia Rothschild es una dinastía europea de origen judío-alemán, cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras en el siglo XVIII, y que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros del mundo. Los Rothschild fueron partidarios y activos colaboradores en la creación del Estado de Israel. En 1917, Lionel Walter Rothschild, segundo barón Rothschild, fue el destinatario de la Declaración de Balfour a la Federación Sionista que comprometió al gobierno británico con el establecimiento en el mandato británico de Palestina. El barón Edmund James de Rothschild patrocinó la creación de la primera colonia en Eretz Israel en Rishon LeZion en 1882. En 1924, fundó la Asociación de Colonización Judía, que adquirió más de 22,36 kilómetros cuadrados de tierras y creó proyectos empresariales. Los Rothschild participaron en proyectos importantes, incluida la construcción del Canal de Suez. La razón por la que los Rothschild europeos prefirieron operar anónimamente en los Estados Unidos detrás de la fachada de J.P. Morgan & Company, es explicada por el escritor George Weller, quien menciona que se había desarrollado un considerable movimiento anti-Rothschild en Europa y Estados Unidos, que se centró en las actividades bancarias de la familia Rothschild. A pesar de que tenían un agente registrado en los Estados Unidos, Auguste Schoenberg, que cambió su nombre a Auguste Belmont, cuando llegó a los Estados Unidos como representante de los Rothschild en 1837, fue extremadamente ventajoso tener un representante estadounidense que no fuera conocido como un agente Rothschild. Kent Cooper, director de la Associated Press, escribió en su autobiografía Barriers Down: los banqueros internacionales bajo la casa de Rothschild adquirieron un interés en las tres principales agencias de noticias europeas. Así, los Rothschild compraron el control de Reuters International News Agency, con sede en Londres, Havas de Francia, y Wolf en Alemania, que controlaba la difusión de todas las noticias en Europa. Cuando el banco Warburg & Co., que es un banco privado alemán, con sede en Hamburgo, propiedad de la familia Warburg, estuvo a punto de colapsar en 1857. Los Rothschild le inyectaron grandes cantidades de dinero. Desde ese momento, Warburg Bank y sus socios operaron eficazmente como frentes Rothschild. Su enorme influencia financiera permitió al banco crecer, hasta ser uno de los bancos más grandes de Alemania. Los hermanos Warburg actuaron como agentes encubiertos de Rothschild. Max Warburg, que fue su principal banquero en Alemania, y reputado jefe del sistema de espionaje alemán durante la guerra, también jugó un papel importante en la financiación de Lenin y Trotsky,
y permitir el viaje del tren sellado a través de Alemania. Su compañía hizo tratos en Wall Street con la ayuda de Alan Dulles, y mantuvo una estrecha relación con John J. McCloy a lo largo de los años. El otro hermano, Fritz Warburg, estuvo en Estocolmo durante la guerra, como coordinador de grandes transacciones financieras entre Alemania y los bolcheviques, y según informes de inteligencia británicos, también tuvo un estrecho contacto con Alexander Parbus, quien fue considerado entre los marxistas europeos como una autoridad en cuestiones políticas y financieras, un teórico marxista, publicista y controvertido activista en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Parbus ofreció un plan al embajador alemán Baron von Wangenheim, la paralización de Rusia a través de una huelga general, financiada por el gobierno alemán. El plan de Parbus recomendó la división de Rusia, patrocinando a la facción bolchevique del Partido Laborista Socialdemócrata ruso, animando a los separatistas étnicos en varias regiones rusas, y apoyando a varios escritores, cuyas críticas al zarismo continuaron durante la guerra. Los bancos que minaron al gobierno zarista, y financiaron y ayudaron a los bolcheviques, y que están estrechamente vinculados a los ROTHSCHILD, fueron Warburg y Diskontogesellschaft de Alemania, Olofsverginabanken de Suecia, Kuhn, Lobank Co., JP Morgan Bank y Guaranty Trust de Wall Street, y Morgan Grenfell de Londres. Un archivo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Bolshevism and Judaism, fechado el 13 de noviembre de 1918, afirmaba que no podía haber duda de que la firma judía, Kuhn, Lobank Company y sus socios iniciaron y diseñaron la revolución en Rusia. El informe añadió que Max Warburg también había financiado a Trotsky, y que Olofsverginabanken estaban involucrados. Olofsverginabanken en Estocolmo estaban vinculados al Guaranty Trust en los Estados Unidos. Este banco estaba asociado con el círculo de JP Morgan, y a su vez, estaba encubiertamente bajo la influencia ROTHSCHILD. Gran parte del dinero alemán, transferido a través del banco Ñabanken a los bolcheviques, llegó a través del banco Diskonto GESELLSCHAFT en Frankfurt del Meno. Este banco era parte del grupo ROTHSCHILD y JP Morgan era un frente para los ROTHSCHILD en Wall Street. El Diskonto GESELLSCHAFT con sede en Berlín, fue fundado en 1851. En 1901, sobre la liquidación de la casa de MAROTHSCHILD and Sons de Frankfurt am Main, se estableció una sucursal en esa ciudad, se estableció una conexión con el sindicato ROTHSCHILD, con el que desde entonces ha sido ampliamente identificado. Fue, hasta su fusión en 1929 en Deutsche Bank, una de las mayores organizaciones bancarias alemanas. El padre de Jacob Schiff, Moses Schiff, era un corredor para los ROTHSCHILDS. Se asoció con E.H. Riemann, James J. Hill y JP Morgan and Company por el control de varios ferrocarriles occidentales. Schiff se desempeñó como director de Equitable Life Assurance Society, National City Bank of New York, Central Trust Company, Western Union Telegraph Company, Union Pacific Railroad, Bond and Mortgage Guarantee Company, y Wells Fargo and Company. Fue director de Wells Fargo en 1914 para suceder a su cuñado, Paul Warburg, quien había renunciado al aceptar el cargo de la Junta de la Reserva Federal. El historiador George F. Kennan señaló que Schiff ayudó a financiar propaganda revolucionaria durante la Guerra y Revolución Ruso-Japonesa de 1905, a través de la Sociedad de Amigos de la Libertad Rusa. El registro comunal judío de la ciudad de Nueva York declaró que el señor Schiff siempre ha utilizado su riqueza y su influencia en el mejor interés de su pueblo. Financió a los enemigos de la Rusia autocrática y utilizó su influencia financiera para mantener a Rusia alejada de los mercados monetarios de los Estados Unidos. A medida que la situación para los judíos de Europa del Este se hizo más grave, con la Revolución Rusa y la posterior Guerra Civil Rusa, y los pogromos en Ucrania, Schiff hizo contribuciones más considerables al esfuerzo sionista. La queja de Schiff contra Rusia había sido su antisemitismo. Schiff había declarado la victoria para sus propósitos en Rusia, después de que el zar fue derrocado en 1917,
y Alexander Kerensky, en representación del nuevo gobierno provisional, había declarado a los judíos como ciudadanos iguales. Después de la abdicación del zar, Schiff abandonó su oposición al gobierno ruso. Alan Dulles afirmó haber sido telefoneado por Vladimir Lenin, buscando una reunión con la embajada estadounidense el 8 de abril, un día antes que Lenin dejara Suiza para viajar a San Petersburgo a bordo de un tren alemán. Pero cuando Lenin y Trotsky tomaron el poder por sí mismos en 1917, Schiff inmediatamente los rechazó, cortó los préstamos, y comenzó a financiar grupos antibolcheviques. Schiff extendió préstamos al Imperio de Japón por un monto de $200 millones, a través de Kun Loan Co. Japón ganó la guerra, gracias en gran parte a la compra de municiones, posibles gracias al préstamo de Schiff. Es así como Schiff vio este préstamo, como un medio para responder en nombre del pueblo judío, a las acciones antisemitas del Imperio ruso, como el pogromo de Kishinev de 1903. El pogromo Kishinev fue un motín antijudío que tuvo lugar en Kishinev, Rusia en 1903. Nuevos disturbios estallaron en octubre de 1905 donde 49 judíos fueron asesinados, varias mujeres judías fueron violadas, y 1.500 hogares resultaron dañados. Los judíos estadounidenses enviaron ayuda financiera a gran escala, y ayudaron en la emigración. El incidente centró la atención mundial en la persecución de los judíos en Rusia. Schiff financió personalmente el viaje de León Trotsky de Nueva York a Rusia. Años más tarde, el nieto de Jacob Schiff admitió que su abuelo había dado alrededor de $20 millones por el triunfo del comunismo en Rusia. El profesor Anthony Sutton reveló que el presidente Woodrow Wilson le proporcionó a Trotsky un pasaporte para regresar a Rusia y comenzar la revolución. El pasaporte venía con un permiso de entrada ruso, una visa de tránsito británica y $10,000 en efectivo. Una cabina de primera clase y 16 cabinas de segunda clase, en la línea Noruega-América reservadas para su grupo de revolucionarios, que partieron de Nueva York hacia Oslo y luego a Petrogrado. En 1868 Alfred Rothschild se convirtió en director del Banco de Inglaterra, cargo que ocupó durante 20 años. Rothschild Sons asumió el liderazgo de la nueva fijación diaria del precio del oro mundial, una tradición del suburbio de Newport que continuó hasta 2004. Con el ascenso de Adolf Hitler al poder, sus intereses y bienes austríacos fueron incautados en 1938 por ser judíos. De 1980 a 1990, se dieron las privatizaciones de paraestatales gubernamentales, donde los Rothschild participaron en más de 30 países en todo el mundo. Hoy las oficinas de la casa Rothschild están en más de 40 países alrededor del mundo. Iniciaron en 1985 en Bolivia, con el presidente Víctor Paz. En 1988 con Salinas en México. 1989 llega Menem al poder en Argentina, Collor en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela para su segundo gobierno. Y en 1990 Fujimori, aún por la vía democrática, gana las elecciones en Perú. Las teorías neoliberales ganaron amplia popularidad en el mundo académico y político como alternativa al fracaso del keynesianismo en la gestión de la crisis de 1973. En 1994, la banca Rothschild entró a Rusia y ha estado activo en el asesoramiento en ventas de acciones, incluyendo ofertas públicas, reestructuración de deuda, permutas de activos y otros tipos de acuerdos. Rothschild estuvo trabajando en la reestructuración de unos $15,000 millones en deuda corporativa en Rusia y la SEI, que es un grupo de exrepúblicas soviéticas. En 2006, el presidente ruso Vladimir Putin pagó la deuda externa de Rusia con la banca Rothschild y ha declarado la independencia total. Prohibió a Jacob Rothschild y a su familia de cárteles bancarios entrar en territorio ruso bajo cualquier circunstancia. Rusia debía $16,600 millones al FMI dirigido por Rothschild, mientras que su deuda externa con el Club de Acreedores de París y Londres controlado por Rothschild fue de más de $36.
millones de dólares. Se culpa a la familia Rothschild de ser los patrocinadores de la ideología neoliberal, los dirigentes del sistema establecido y los principales benefactores económicos de este sistema moderno de saqueo y explotación. 1829. El libertador Simón Bolívar escribió: "Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de hambre y miseria en nombre de la libertad". 1845. Estados Unidos de América se anexó la autoproclamada República de Texas, además de los estados de Nuevo México, Oklahoma, Kansas, Wyoming y Colorado. La llamada República de Texas era un territorio secesionista de México. A pesar de que el presidente de México, Antonio López de Santana, advirtió que la anexión sería equivalente a una declaración de guerra, el presidente de los EU, John Tyler, firmó el Tratado de Anexión de Texas en 1844. El Congreso estadounidense aprobó la anexión en 1845. 1846 a 1848. Estados Unidos de América declaró la guerra contra México en 1846. Ese año el ejército de Estados Unidos ocupó las provincias mexicanas de Alta California y Nuevo México. Al año siguiente el general Winfield Scott entra en el corazón de México y ocupa su capital, Ciudad de México. El Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848 por el diplomático estadounidense Nicholas Trist, puso fin a la guerra y dio a los EU el control indiscutible sobre Texas. Se estableció la frontera entre Estados Unidos y México en el Río Grande o Bravo, y tuvo que ceder a los Estados Unidos los actuales estados de California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y Wyoming. 1852. Los marines se instalaron en Buenos Aires, Argentina, para proteger los intereses estadounidenses frente a una revolución. 1853 a 1854. El comodoro estadounidense Matthew Perry, que involucró dos viajes separados de buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, obligó a Japón a abrir su comercio a Occidente con el Convenio de Kanagawa en 1854, lo que le concedió la gestión de una concesión minera en las islas de Bonin, así como facilidades comerciales. 1855. Nicaragua estuvo en medio de una guerra civil, a donde arribó el filibustero estadounidense William Walker con unos 60 hombres bien armados. Al aterrizar, fue reforzado con otros 100 estadounidenses y casi 200 nicaragüenses. Su ejército marchó sobre la ciudad de Granada y la capturó. Debido a que era el general supremo del ejército, no tuvo problemas para declararse presidente. En 1856, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, reconoció oficialmente al gobierno de Walker. Walker fue recibido como un héroe en los Estados Unidos, particularmente en el sur. Walker fue financiado a través del Accessory Transit Carrier Company, propiedad del magnate industrial Cornelius Vanderbilt. 1867. Kuhn, Loeb & Co. fue un banco de inversión multinacional estadounidense fundado por Abraham Kuhn y su cuñado Solomon Loeb, bajo liderazgo de Jacob H. Schiff, yerno de Loeb. Se convirtió en uno de los bancos de inversión más influyentes del siglo XIX y XX, financiando los ferrocarriles en expansión y las empresas de crecimiento de Estados Unidos, incluyendo Western Union y Westinghouse, y convirtiéndose así en el principal rival de JP Morgan & Co. Kuhn, Loeb & Co. también actuó como la casa de inversión líder para John D. Rockefeller, a través de la guía de su asesor de inversiones. Las empresas en el extranjero, con las que Rockefeller también se involucró, incluían los préstamos a los gobiernos chino e imperial japonés. 1870. La Standard Oil era una de las mayores refinerías petroleras del centro de los Estados Unidos. En 1872, junto con dos de los más importantes refinadores de Pittsburgh y Filadelfia, pudieron manipular las tarifas de los ferrocarriles. La Standard Oil refinaba un cuarto de toda la producción de petróleo del país, y eliminando uno a uno a la competencia, se convirtió en poderoso monopolio que refinaba el 95% de la capacidad total de los Estados Unidos. La familia Rockefeller es una familia multimillonaria, industrial, política y bancaria estadounidense que posee una de las fortunas más grandes del mundo.
La fortuna se hizo en la industria petrolera estadounidense a fines del siglo XIX y principios del XX por John D. Rockefeller y William Rockefeller, principalmente a través de Standard Oil. La familia Rockefeller ha tenido una larga asociación y control con Chase Manhattan Bank, a través de diversos esfuerzos de financiación y de tráfico de influencias. David Rockefeller, después de incorporarse al Chase National Bank asociado con la familia por mucho tiempo, cambió su nombre posteriormente a JP Morgan Chase & Co., que se convirtió en un pilar del sistema financiero mundial, siendo el banco principal de las Naciones Unidas. El principal competidor del Chase Bank ha sido el National City Bank, conocido como Citibank, división del Holding Citigroup. Irónicamente, National City tenía una larga relación con la familia Rockefeller a través de James Stillman, de Standard Oil, y el tío abuelo de David, William Rockefeller. Así formaron el Chase International Advisory Committee, que en 2005 contaba con 28 grandes empresarios de 19 naciones, amigos del propio David, como Kissinger, Riley P. Bechtel, Andre Desmarais y George Shultz. El banco también tenía una fuerte conexión con el Banco Mundial, ya que 3 de sus presidentes trabajaron anteriormente en el Chase. Un cuarto presidente fue director en la Rockefeller Foundation. En el Chase también trabajó Paul Volcker antes de convertirse en el presidente de la Reserva Federal. Volcker tuvo una larga relación con Rockefeller, que le llevó a convertirse en miembro del comité fiduciario del Rockefeller Group, Inc., el gran holding dirigido por la familia. Las donaciones de los Rockefeller llevaron a la formación en 1889 de la Universidad de Chicago y la Chicago School of Economics. La Fundación Rockefeller hizo donaciones a colegios y universidades como Harvard University, Dartmouth College, Princeton University, University of California, Berkeley, Stanford University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology, Brown University, Tufts University, Columbia University, Cornell University, University of Pennsylvania, etc. Se acusa a la familia Rockefeller de ser también patrocinadora de la ideología neoliberal, los dirigentes del sistema establecido y los principales benefactores económicos de este sistema moderno de saqueo y explotación. 1881. El presidente estadounidense James Abraham Garfield fue baleado el 2 de julio. La herida no fue inmediatamente mortal, pero murió el 19 de septiembre, a causa de infecciones causadas por sus médicos. En 1868 Garfield dio un discurso en la Cámara de Representantes, donde abogó por una reanudación gradual de los pagos de las especies, es decir, el gobierno pagando plata y oro, en lugar de papel moneda. En 1870, Garfield, entonces presidente del Comité Bancario de la Cámara de Albergar, encabezó una investigación sobre el escándalo de pánico de oro del Viernes Negro. Garfield culpó a la fácil disponibilidad de fondos fiduciarios para financiar la especulación que condujo al escándalo. Fue nombrado presidente de los Estados Unidos en 1881 y murió 6 meses después. Garfield favoreció el patrón oro y criticó los intentos de aumentar la oferta monetaria a través de la emisión de dinero en papel no respaldado por el oro. Fue un firme oponente de las potencias bancarias. En 1881 dijo: "Quien controla el volumen de dinero en nuestro país es el maestro absoluto de toda la industria y el comercio". Y cuando te des cuenta de que todo el sistema es muy fácil de controlar, de una manera u otra, por unos pocos hombres poderosos en la parte superior, no tendrás que ser contado cómo se originan los periodos de inflación y depresión. 1890. Fue fundada la Sociedad Inglesa de Amigos de la Libertad Rusa, que fue una organización de activistas y reformistas políticos británicos y estadounidenses que apoyaron el movimiento de la oposición rusa contra la autocracia zarista. De 1890 a 1914 la sociedad publicó Freya Rusia, un boletín mensual editado por Sergei Stepniak y más tarde Félix Volkovsky. El New York Times reveló en 1917 que Jacob Schiff de Kuhn, Loeb Bank financió a los revolucionarios rusos a través de esta organización. Schiff había estado financiando a los revolucionarios rusos desde 1905. Emmanuel Nobel se dedicaba a la industria del petróleo. Su familia realizó grandes inversiones en la producción de petróleo y queroseno en el Imperio ruso. Fundada en 1879, la Sociedad de los Hermanos Nobel con ayuda del zar ruso Nicolás II,
Expulsó del mercado ruso a la Standard Oil, el principal proveedor de queroseno en Rusia. La sociedad abrió más de una docena de refinerías de petróleo en el Imperio ruso e invirtió en oleoductos, instalaciones de almacenamiento y petroleros. La familia Rockefeller, junto con la familia Rothschild, fueron patrocinadores de la ideología neoliberal y financiaron el derrocamiento del zar ruso al negarse a entregarle concesiones de pozos petroleros rusos. 1898. Con la dudosa explosión del barco Maine, la prensa estadounidense y el gobierno norteamericano culparon a España. El Maine fue enviado al puerto de La Habana para proteger los intereses estadounidenses durante la Guerra de Independencia de Cuba. Explotó y se hundió en la noche del 15 de febrero de 1898, matando a 3/4 partes de su tripulación. La destrucción de Maine dio lugar a una declaración inmediata de guerra con España. Al final del conflicto España fue derrotada y mediante los Acuerdos de París, se acuerda la futura independencia de Cuba, que se concretará solo formalmente en 1902. Puerto Rico, Filipinas y Guam pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. Las restantes posesiones españolas en Asia, incapaces de ser defendidas debido a su lejanía y la destrucción de buena parte de la flota española, fueron vendidas a Alemania en 1899 por 25 millones de pesetas, por el Tratado Germano-Español. Posteriormente fueron administradas por los Estados Unidos. El monumento de Maine en La Habana describe a los marineros de Maine como víctimas sacrificadas por la codicia imperialista en su fervor de tomar el control de Cuba. Afirma que agentes estadounidenses volaron deliberadamente su propio barco,